Gracias, muchas gracias. Hola familia, buenos días. Qué gusto poder estar con ustedes un domingo más. Gracias a Dios por las personas que son de casa y las que nos visitan por primera vez. Hoy es un día especial, obviamente por los adornos ya se dieron cuenta. Estamos celebrando justo hoy el Día de la Independencia de nuestro país, y precisamente por ser un día especial quise hacer un pequeño paréntesis para poder predicar en esta mañana un pasaje que tiene un poco que ver con el tema, no de la libertad de nuestro país, pero sí con un tema de la libertad. Entonces quiero pedirte que abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 26, en la oración de Jesús. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26. Una vez que tengas tu pasaje en la mano, a pesar de que normalmente nosotros tenemos el texto, te animamos a que traigas tu Biblia. Es importante que por favor traigas tu Biblia, que puedas tener el pasaje también, que puedas estarlo revisando junto con nosotros. Entonces vamos a orar y después de eso vamos a leer el pasaje de Juan. Así que te pido que inclines tu rostro y que podamos depender del Señor. Padre, gracias en esta mañana por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias porque es a través de tu Espíritu Santo que nosotros podemos reunirnos hoy, Señor. Es por tu Espíritu Santo que nosotros podemos adorarte, cantar, exaltar tu nombre, reconocer que tú eres bueno, Señor. Padre, te pido que, Señor, tú obres en este momento, Señor, a través de tu palabra, que tú nos ayudes, que sea tu evangelio el que hable, Señor, a nuestras vidas y que no sean palabras humanas. Señor, obras aún a pesar de mí, Señor. Te pido por favor esto en Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 17, acompáñame por favor a leer este pasaje. La oración de Jesús. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Versículo 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre,
Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Este es el pasaje en el que vamos a estar meditando, familia, durante estos minutos. Y quiero comenzar este sermón con una ilustración. Hay una película que considero, no crean que todo el tiempo me la paso viendo películas, pero me gusta ilustrar porque sé que tal vez algunos de ustedes la conocen. Considero que esta está dentro del top de las 10 películas que me gusta. Se llama Corazón Valiente. ¿La conocen algunos? Es una película de 1995. Y la película de Corazón Valiente, protagonizada por Mel Gibson, es muy interesante porque habla sobre un guerrero escocés que lidera una rebelión contra el dominio inglés en Escocia en el siglo XIII. ¿Quién ha visto esa película para saber más o menos que al menos... Ok, muchas gracias. Bueno, la trama de esta película, mis hermanos, se centra en la lucha de Wallace por la independencia de Escocia. Ellos están cansados, están hartos del castigo de los ingleses, de la forma en cómo los tratan, y en su deseo de liberar a su país, la película nos muestra el ascenso que este hombre tiene como líder, sus victorias, sus derrotas y eventualmente, muchas gracias, eventualmente su ejecución. Wallace es un héroe que lucha por una causa justa, incluso hasta el punto de la muerte. Para los que han visto la película, recuerdan la última escena seguramente. La última escena nos muestra a William Wallace siendo ejecutado por decapitación, porque según los ingleses traicionó al rey. Y lo interesante de esto, mis hermanos, es que a pesar del dolor y del sufrimiento, cuando uno de sus verdugos le dice, ok, vas a tener una oportunidad para que mueras sin tanto dolor. Solo tienes que decir piedad y tienes que gritarlo. Una de las escenas finales, porque no es la final, pero esa escena nos muestra a William Wallace agarrando fuerza y llenando sus pulmones, gritando libertad. Esa fue su última palabra, mis hermanos. Y te cuento esta breve historia porque el día de hoy, el pasaje en el que vamos a estar meditando nos habla también de una libertad, pero no una libertad de un país, de una nación, incluso como la que estamos celebrando hoy, sino una libertad eterna. Así que el sermón de esta mañana tiene como propósito que tú y yo podamos ver y hablar sobre la libertad que tú y yo hemos recibido en Cristo. Pero no solamente hablar de esta libertad que tú y yo hemos recibido, sino cuáles son las implicaciones que nosotros como creyentes debemos hacer después de haber sido libres. El título de esta mañana de mi pasaje, familia, es el siguiente, lo vas a poder ver en tu pantalla. Libres del poder del mundo. Y como casi cada 8 días, trato de dar una idea principal, algo a lo que le llamo un argumento o valga la redundancia, idea principal, y vas a poder verlo también en tu pantalla, es el siguiente. Me gustaría que lo pudieras ver durante algunos segundos. Hemos sido librados de la esclavitud del mundo. Por lo tanto, vivamos nuestra libertad, guiados por su palabra. Hemos sido librados de la esclavitud del mundo. Por lo tanto, vivamos nuestra libertad, guiados por su palabra. Esta será nuestra idea principal y quiero que durante esta oración de Jesús, durante este pasaje que leímos, podamos ver 3 ideas principales. Seguramente encontraríamos muchas más ideas que son muy importantes, pero para que tú y yo podamos ver este pasaje, quiero que podamos dividirlo en 3 ideas. Y la primera, y con la que vamos a comenzar en esta mañana, es la siguiente: la libertad dada por el Padre. Recuerda que el tema o el énfasis que vamos a estar tocando es la libertad que nosotros hemos recibido en Cristo. Y precisamente vamos a comenzar con esta idea: la libertad dada por el Padre. Lee conmigo solamente versículo 1 y 2 de nuestro pasaje, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas
habló Jesús. Si tú recuerdas o has leído Juan últimamente, capítulos 14, 15 y 16, Jesús está despidiéndose ya de sus discípulos y les está anunciando que el día de su sacrificio, pero también de su resurrección y ascensión, está muy pronto. Y entonces Él está hablando con sus discípulos y dice el primer versículo del capítulo 17 que cuando Jesús terminó de hablar estas cosas, Él alzó los ojos al cielo y comenzó a orar. Mis hermanos, esta oración que estamos encontrando en Juan capítulo 17 es una oración increíble. Es una oración hermosa porque nos muestra el corazón de Jesús abriéndose al Padre delante de sus discípulos a poco tiempo de su muerte. Jesús está hablando con ellos, después alzando los ojos al cielo y hablando con su Padre que está en los cielos, diciendo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Jesús está anunciando que el momento de su partida está próximo y por esa razón no solamente Él ora en silencio, sino que ora en voz alta también para que los discípulos puedan escuchar. Y es hermoso que tú y yo podamos ver cómo el Evangelio de Juan nos deja plasmada la oración de Jesús. Una de sus últimas oraciones antes de ser crucificado. Una oración, si te das cuenta, que es con calma, es muy tranquila, pero al mismo tiempo es de mucho ánimo. Ahora, lo interesante de esto, mis hermanos, es que si tú en casa lees esta oración una vez más y la meditas, te vas a dar cuenta que Jesús está intercediendo por los discípulos y los está animando. Pero quien está a punto de morir no son los discípulos, es el Señor Jesús. Es decir, qué interesante y qué increíble poder ver cómo Jesús, sabiendo que horas más tarde moriría en la cruz, aún así está tomando el tiempo para interceder por los discípulos. Así que quiero que puedas ver esto y quiero en este primer punto ver dos cosas principales para después continuar. Primero, ya lo mencioné, Jesús anuncia la hora de su llegada. Él no lo dice desde los primeros versículos. Él en su soberanía sabía que estaba pronto a ser crucificado y ahora también Él sabe a través del pasaje que por su muerte, por su resurrección y su ascensión, Él estaría glorificando a su Padre que está en los cielos. ¿Te diste cuenta de eso en el pasaje? De hecho, Él lo dice en varias ocasiones. Con el acto que Jesús estaba a punto de hacer, Él reconocía que lo que Él estaba haciendo le daba gloria al Señor. Ahora, en lo que nos vamos a centrar es que Jesús menciona algo que es bastante interesante. Jesús, después de que anuncia a los hombres quién es Dios, pero también después de que anuncia a algunos cuantos hombres que Él es Dios, es diferente, ¿te das cuenta? Primero, Jesús le anuncia a muchas personas quién es Dios, pero le anuncia a unos cuantos que Él es Dios. Después de eso, nota conmigo que Jesús comienza a hacer una oración interesante y comienza a orar por los suyos. De hecho, Él lo dice en varias ocasiones: no oro por todo el mundo. ¿Oro por quién? Por los que tú me diste. Ve conmigo al versículo 2, por favor. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, está hablando del Padre al Hijo, para que Él dé vida eterna. ¿A quién? A todos los que le has dado. Qué interesante, mis hermanos, que tú y yo podamos encontrar esta expresión en la oración de Jesús. Los hombres que del mundo me diste eran tuyos, dice Jesús en el versículo 5. Ahora, si te das cuenta, esta palabra que Jesús está utilizando, esta expresión no dice serán tuyos, dice eran tuyos, tiempo pasado. Y mis hermanos, aunque este pasaje no tiene como énfasis hablar de la predestinación, perdóname si no te gusta este tema, pero tengo que hablar de este tema, porque la predicación es algo bíblica y la predicación es algo que aparece en varios capítulos. Lo que Jesús está diciendo es: Señor, aquellos que tú predestinaste, aquellos que tú escogiste antes de la fundación del mundo, tal como lo hiciste conmigo, aquellos que tú, Señor, eran tuyos, a esos, Señor, quiero que tú guardes. Esto es algo muy parecido a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 4. Seguramente lo recordarás, si no lo vas a poder ver en tu pantalla. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: según nos escogió antes, léelo conmigo, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, no sé tú,
Pero para mí este pasaje es bastante claro en decir, Señor, ni siquiera habías formado el mundo, ni siquiera habías creado a Adán y Eva, ni al huerto del Edén, cuando tú ya nos habías escogido desde antes. En tu soberanía, tú sabías quiénes serían tuyos. Es más, ni siquiera tengo que hacer interpretación bíblica o exégesis. Ahí lo dice. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué increíble es esto, mis hermanos, porque quiero que puedas ver que Juan capítulo 17, Jesús está orando al Padre, pero está diciendo, Señor, yo quiero que guardes a los que siempre fueron tuyos, a los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque ellos te pertenecen. Pero en segundo lugar, también Jesús afirma que estos hombres a los que se les anunció quién era Jesús, una vez que escucharon la palabra de Dios, la guardaron. ¿Prestaste atención a eso? También lo dijo Jesús en 2 ocasiones. Jesús está diciendo, Señor, aquellos que fueron tuyos, aquellos que tú escogiste, esos son los que han guardado tu palabra. Y no sé si te puedes dar cuenta, pero es así como, piensa en una escalera más o menos, porque es así, es esta idea. Es como una progresión. La gente oye de Jesús, la gente cree en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le pertenecen y por ende guarda su palabra. No es antes. Y de hecho, si pudiéramos ver esta escalera progresivamente, podemos ver que Dios escoge a los suyos, Dios llama a los suyos creen en Él y los suyos guardan su palabra. Es una progresión. ¿Te diste cuenta, cierto? Y si tú recuerdas, familia, y has leído los evangelios, los 4 evangelios, o la última vez que los leíste, seguramente recordarás que en estos evangelios podemos ver que Jesús le predica a miles y a miles de personas, ¿cierto? Vemos que en algunas ocasiones hay cientos, en otras miles, los 4,000 a los que alimenta, después los 5,000 a los que alimenta, o las multitudes que se juntan. Y vemos que la gente en varias ocasiones escucha la palabra del Señor. Ahora, lo interesante es que no todas esas multitudes creyeron verdaderamente en el Señor. En algunas ocasiones vemos, y precisamente en el libro de Juan, que cuando Jesús dijo, el que no coma mi sangre y mi carne no es digno de mí. ¿Qué es lo que dice la palabra? Muchos le dejaron. Es decir, de esas multitudes de miles de personas, muchos lo abandonaron. En ese mismo pasaje es cuando Jesús le dice a Pedro, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro dice estas famosas palabras que acabamos de cantar ahorita. ¿Cómo nos vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que quiero que puedas ver que no solamente Jesús está orando al Padre para que guarde a los suyos, también que Jesús está diciendo que aquellos que son suyos y que han sido libres del poder del mundo, y ahorita vamos a llegar a ese punto, guardan la palabra del Señor. Si te das cuenta, y lo vamos a ver en el siguiente punto, Jesús afirma que los discípulos lo conocen verdaderamente. Él está diciendo estas palabras. Ellos me conocen. Ahora, lo interesante de este pasaje es que, no sé qué piensas tú, pero creo que de algún modo Jesús está hablando en un tiempo futuro. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús está diciendo, Señor, ellos me conocen muy bien. Pero cuando tú y yo vemos las historias de los apóstoles, de los discípulos, y vemos que hay momentos en los cuales ellos dudan de Él, niegan a Jesús, huyen en lugar de quedarse con Él, podríamos pensar que tal vez no lo conocen tanto, pero Jesús está diciendo, y quiero que lo veas en el versículo 8, por favor, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esta palabra parece ser como una afirmación un poco al futuro después de Hechos capítulo 2 en el Pentecostés. Porque estos discípulos en algunas ocasiones no creyeron del todo, al menos. No sé si recuerdas esta historia de Lucas capítulo 24, versículo 21. Dice la palabra en Lucas 24 que Jesús muere en la cruz del Calvario, pero después resucita. Y cuando 2 de los discípulos van camino de Emaús, ¿recuerdas esa historia? Jesús se aparece a 2 de ellos, ellos no lo identifican y Jesús les dice, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde van? ¿O por qué está sucediendo todo esto? Y estos discípulos dicen algo que es interesante. Cuando ellos lo ven morir en la cruz, dice, este hombre, teníamos la esperanza de que él era el Mesías. Teníamos. Ya no. Así que
Es importante que tú y yo podamos ver en nuestro pasaje que esta oración que Jesús hace, en un sentido no la está haciendo porque está sucediendo perfectamente en ese momento, pero tampoco podemos decir que Jesús está mintiendo en su oración. Simplemente podemos ver que Jesús está visualizando a sus discípulos llenos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, esto es algo que es importante para nosotros porque tú y yo debemos de entender que si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros decimos amar al Señor y ser creyentes y haber sido librados del poder del mundo, como consecuencia tú y yo deberíamos, número uno, creer que somos del Señor y que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Pero en segundo lugar, que nosotros como creyentes vamos a guardar su palabra. Y en un momento voy a enfatizar más ese punto, pero quiero que pasemos a la segunda idea. Si recuerdas la primera idea que compartí, la libertad dada por el Padre, y la segunda idea que quiero presentarte es la siguiente, la libertad que permanece para siempre. La libertad que permanece para siempre. Me llama la atención que en esta oración de Jesús se está despidiendo. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, Padre, ya voy a ti, a la gloria que tenía desde antes. Y ahora Jesús de algún modo está encargando a los discípulos con el Padre. ¿Te diste cuenta de eso, no? Cuando Él estaba con ellos en el mundo, dice la palabra, Él los había guardado. Dice Jesús, ninguno se perdió excepto ¿quién? El que había de perderse, el hijo de perdición. Es decir, Judas Iscariote, pero de ahí en fuera, nadie más. ¿Por qué? Porque todos fueron guardados por Cristo. Y ahora en este momento, mis hermanos, Jesús está rogando al Padre, Padre, cuídalos. Así como yo los había cuidado, ahora cuídalos tú. Jesús está pidiéndole a Dios que los cuide porque ahora ellos debían amarse entre ellos, cuidarse entre ellos y ser uno, así como el Padre y Jesús eran uno. Ahora, la pregunta es la siguiente, mis hermanos, en esta segunda idea. Jesús le está diciendo al Padre, guárdalos del mundo. De hecho, esta palabra mundo llama la atención porque aparece 18 veces en una oración tan cortita en un sentido. No quiere decir que Jesús estaba quedando sin palabras. Hay un énfasis en esta palabra. Jesús está diciendo, ya no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, guárdalos del mundo, no los quites del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué significa en este pasaje que Jesús le está diciendo al Padre, guárdalos? ¿Qué significa que el Padre guarda a sus hijos? Yo he escuchado, y tal vez tú también, en algunas iglesias, algunos cristianos, que guardar tiene que ver con un sentido de nada nos va a pasar. Que ahora por ser hijos de Dios, nosotros, dice, y de hecho utilizan este pasaje, que vamos a ir en victoria de aumento en aumento como la palmera. Y está esta idea, ¿cierto? Esta idea de que como cristianos, entonces nosotros todo nos va a ir bien. ¿Quieres emprender un negocio? Empréndelo porque te va a ir bien, porque tú no eres cola, eres... te la sabes, ¿verdad? Tú la aplicabas antes. Entonces, como cristianos, tenemos el respaldo de Dios y como Dios nos está guardando, entonces nosotros podemos hacer lo que querramos porque Dios nos va a bendecir. No es cierto. No es lo que este pasaje está diciendo, al menos no Juan capítulo 17. Es más, si tú recuerdas o has leído la historia de la iglesia, ¿sabes cómo terminaron estos hombres que estaban escuchando a Jesús? Muertos a espada, lapidados, crucificados, colgados de cabeza, exiliados por causa de Cristo. Ninguno de ellos terminó en palacios o enriquecido con la predicación del evangelio. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos terminó siendo próspero, rico y murió de anciano junto con su familia. Ninguno de ellos. Así que vuelvo a preguntar otra vez, ¿qué significa la oración de Jesús diciendo, Padre, guárdalos? Específicamente, mis hermanos, en Juan capítulo 17 es guárdalos de este mundo. Guárdalos de ellos mismos. Guárdalos, Señor, de vivir como el mundo vive. Incluso en medio de las exhortaciones, guárdalos aún en medio de eso. Tenemos historias en los evangelios en donde, ¿recuerdas? Los discípulos discutían unos a otros para ver quién era el más importante. Es más, encontramos una historia en Lucas en donde cuando Jesús resucita y los discípulos lo pueden ver, aún los discípulos en ese momento están pensando, Señor, ¿cuándo restaurarás tu reino? Ellos están pensando en cosas terrenales y Jesús tiene que reprenderlos.
¿Te diste cuenta cómo, o lo podemos ver a través de los evangelios, cómo Jesús guarda a sus discípulos, los regaña, los exhorta, se molesta con ellos, claro, porque los está preparando. Y ahora que Jesús ya no estará en esta tierra físicamente, Jesús está diciendo, Señor, ahora guárdalos tú. Tal como Jesús lo hacía. Jesús los guardaba orando por ellos, hablándoles su palabra, dándoles el ejemplo en su propia vida, y ahora es el Padre el que debe guardarlos. Mis hermanos, te cuento algo. Esto que los discípulos estaban experimentando en Juan capítulo 17 es algo que también tú y yo experimentamos todos los días. El Señor nos guarda todo el tiempo. El Señor está con nosotros todo el tiempo. ¿Sabes? La razón por la que tú no has caído por completo en pecado y no has caído por completo en una mente depravada es porque el Señor te ha estado guardando, porque el Espíritu Santo que hay en ti te guarda de pecar. ¿Sabes qué pasaría si un día Dios decidiera quitar su Espíritu de nosotros? Y no solamente su Espíritu, sino esto que conocemos como gracia común. Este mundo no duraría muchos días. Y no lo estoy hablando en sentido metafórico, literalmente. La gente se estaría matando unos a otros. Unos a otros. Pero el Señor, en su gracia, le pide al Padre, Padre, guárdalos. Y te cuento algo, esto es algo que nosotros estamos experimentando como yo te lo acabo de decir. El Señor hasta este momento nos está guardando. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a ver, nos dice que el Señor intercede por nosotros. Es decir, Jesús no ha dejado de guardarnos aún a través del Espíritu Santo. Y mis hermanos, si tú y yo verdaderamente hemos creído que hemos sido libres del poder del mundo, si tú y yo realmente hemos sido testigos de esa libertad que el Señor Jesús promete en su palabra, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que tener la seguridad de que Él nos guardará hasta el fin. No solamente nos está guardando en este momento, es decir, no solamente nos guarda del mundo, de no pecar, de las tentaciones. Hay una palabra, y la vamos a ver ahorita en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la obra en vosotros, dice Reina Valera, que es el pasaje que seguramente conoces, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Filipenses capítulo 1:6? Que si el Señor te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y el Señor te ha llamado a Él, y tú has creído en su palabra, y has guardado su palabra, debes tener la certeza de que el Señor te guardará hasta el fin. Lo voy a volver a repetir una vez más. Si el Señor te ha salvado, te ha predestinado y te ha escogido, Él te va a guardar hasta el fin. Esta idea de saber si eres salvo algunos días y algunos días no, mis hermanos, es algo que solamente carcome nuestro corazón y nos causa preocupación. Pero ¿sabes? Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor te guarda hasta el fin, quiere decir que el Señor te guarda hasta el fin. Es decir, que el Señor, si Él te ama, y eso es lo que dice su palabra, si Él te ha salvado, Él no te soltará. ¿Has visto esta idea en tal vez videos o dibujos en donde aparece una personita, Dios extendiendo su mano y una persona agarrándose de uno de los dedos de Dios y buscando no soltarse? ¿Has visto alguna de esas imágenes? Y si no, imagínatela. A veces el cristiano cree que así es el cristianismo. Dios extendiendo su mano y diciendo, agárrate, si te sueltas es tu problema. Pero no. Filipenses capítulo 1:6 y Juan capítulo 17 es tan hermoso porque no dice que Dios extiende su mano. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Dios bajó a la tierra. Y como tú estabas muerto en tus delitos y pecados, Él vino y te cargó en sus brazos y así te tiene, guardándote hasta el fin. ¿Recuerdas el argumento que compartí contigo al principio? Hemos sido librados de la esclavitud del mundo. Y por lo tanto tú y yo debemos vivir nuestra libertad guiados por su palabra y entender cómo es que se vive esa libertad.
Y como tercer y último punto, ¿recuerdas los primeros dos? La libertad dada por el Padre, la libertad que permanece para siempre y ahora las implicaciones de la verdadera libertad. Las implicaciones de la verdadera libertad. Mis hermanos, el día de hoy tú y yo estamos celebrando algo bastante importante para nuestro país. Ya que lo celebres o no, y eso se respeta mucho, a lo mejor eres una persona que le gusta celebrar, adornar, o tal vez eres una persona que es un día más. Pero quiero recordarte que hoy estamos celebrando la libertad de nuestra patria. Y yo sé, algunos pueden decir, pues ahora, hoy en día, con lo que está pasando, ya no se siente tanta libertad. Yo entiendo. Pero estamos celebrando esto y como mexicanos que somos, nosotros sabemos que esta fecha de algún modo es especial para muchos porque recordamos que nosotros antes estábamos bajo un dominio que de alguna manera impedía que nosotros pudiéramos desarrollarnos como nación. Pero cuando nosotros pensamos en esta libertad que nosotros tenemos como país, pensamos en algunas implicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, ser un país independiente, creación de nuevas instituciones, lucha contra la desigualdad que existe en el país, aunque sí, claro, sigue existiendo, el derecho a los mexicanos en muchas áreas en las que tal vez antes no había derechos y muchas otras. Cuando tú y yo hablamos de la libertad en Cristo que hemos recibido por haber nacido de nuevo, debemos entender que también hay implicaciones, que también hay cosas que suceden en nuestra vida que no pueden continuar de la misma manera. Así que, ¿cómo identificamos estas implicaciones en nuestras propias vidas? En otras palabras, ¿cómo saber si realmente nosotros hemos sido libres del poder del mundo o tal vez simplemente somos simpatizantes o somos personas que sí nos congregamos de vez en cuando los domingos, pero realmente seguimos esclavizados? Entonces, déjame mencionarte algunas cosas que considero que aparecen en el texto y las vamos a ir viendo. De hecho, una de ellas ya te la mencioné. Y la primera es la siguiente. Una implicación de una persona que ha sido libre es aquella persona que guarda su palabra. Una persona que conoce al Señor y le cree, guarda su palabra. Mira lo que dice el versículo 6 al 8. Léelo conmigo, por favor. Dice Jesús: yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron, escucha esto, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Nota lo que Jesús está diciendo. Jesús en la oración al Padre está diciendo: Señor, porque tú los escogiste a ellos, como resultado de eso, ellos creyeron en las palabras que yo les dije acerca de ti. Ellos creyeron en ti por la verdad que yo les hablé. Y como resultado de esa verdad, ellos se aferraron a tu palabra. Ellos creyeron en tu palabra. Ellos guardaron tu palabra. Y como lo dije hace un momento, tal vez no lo hicieron de manera perfecta en ningún momento de su vida, y menos antes de la llegada del Espíritu Santo. Pero una vez que sucede Hechos capítulo 2, familia, podemos ver que esto es algo que se hace evidente en estos hombres. Esta revelación que los discípulos recibieron fue la que trajo libertad a sus vidas y los sacó del mundo en el que ellos estaban. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el ser humano sin Jesús no puede ver la gloria del evangelio. Dice 2 Corintios 4:4 que el ser humano sin Jesús está velado, está cegado del entendimiento para que no vean o no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo. Y es increíble poder ver que Jesús está diciendo que ahora los discípulos ya no están cegados, ya no están velados. El velo les ha sido quitado de sus ojos. Y ahora ellos pueden guardar la palabra del Señor. Y sabes, esto es algo que nosotros hemos experimentado también.
Si tú has creído verdaderamente en Jesús como tu suficiente Salvador, si tú crees que sin Jesús eres un pecador, que estás perdido, que merece el castigo eterno por ofender a un Dios eterno, tú verdaderamente has conocido al Señor. ¿Sabes? Una de las formas en cómo nosotros podemos saber que una persona tal vez no es salva es porque no le duele su pecado. Es porque no es consciente de su maldad. Y de hecho, en muchas ocasiones, personas así creen que se merecen el cielo. Sí, hago cosas malas, a veces me porto mal, pero merecedor del infierno, no, esas ya son palabras mayores. No, familia, si nosotros entendemos el Evangelio y nosotros creemos verdaderamente en Cristo, el Espíritu Santo tiene que hacernos entender que todos nosotros, todos, éramos merecedores del castigo eterno, porque habíamos ofendido a un Dios eterno. Y la forma en cómo nosotros podíamos ser perfectos, ya lo dije, la forma en cómo nosotros podíamos ser justificados delante de Dios era siendo perfectos, no cometiendo ningún error. Y es algo que no podemos, simplemente no podemos. Tú y yo antes éramos del mundo, pero ya no más. Ahora Dios nos ha dado una nueva vida, una vida como su nombre lo dice, una vida eterna. Por esa razón este punto, familia, la libertad que tú y yo tenemos permanece para siempre. Cuando tú y yo entendemos que la vida eterna se trata de algo eterno, perdón que haga énfasis en esto, pero a veces es un poco difícil creer que alguien crea que algo eterno se puede terminar, pero no. Cuando tú y yo creemos que la vida eterna es eterna, tú y yo podemos confiar en que Dios nos guardará para siempre. En segundo lugar, la segunda implicación que yo puedo ver en el pasaje es que una persona que ha sido libre del mundo y que verdaderamente conoce al Señor, es que hay gozo en su vida. Ve conmigo el versículo 13, 14 al 16, por favor. Dice Jesús, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, dice Jesús, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Siete veces se repite esta palabra en esta pequeña oración de Jesús. Pero quiero que podamos ver algo que es interesante y que es muy importante. Jesús está diciendo algo en el versículo 14, antes de ir al 13, estoy brincándome. Y es que está diciendo, Padre, el mundo los ha odiado. Nota cómo Jesús de nueva cuenta no utiliza los verbos en el tiempo que nosotros podríamos pensar. El mundo los odia, el mundo los odiará. El mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo. Es decir, lo que Jesús está diciendo en esta pequeña oración es que los discípulos iban a sufrir a causa del Evangelio. Porque el mundo, aquellas personas que no creyeran en el Evangelio, iban a odiar a los discípulos tal como odiaron al Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, lo increíble de esta oración es que un versículo antes Jesús está diciendo, Señor, yo voy a ti, pero quiero pedirte algo. Quiero pedirte que ellos tengan mi gozo, que ellos tengan completamente mi gozo, o que mi gozo completo en sí mismo. Ahora, hay un problema. ¿Cómo pueden los discípulos tener gozo si iban a ser perseguidos y odiados? Ayer en la reunión de hombres hablamos un poco sobre ese tema del gozo, felicidad, para los que entraron recuerdan. Y vimos que había una diferencia entre felicidad y gozo, mientras que la felicidad es un sentimiento que puede estar y en un momento ya no está por diferentes circunstancias. Vimos que bíblicamente el gozo es algo que permanece aún a pesar de las circunstancias. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciendo, que otra de las implicaciones de los creyentes y aquellos que han sido libres del poder no solamente es que guardan la palabra, sino que
tienen el gozo del Señor. ¿Cuántos de ustedes están gozosos? Si así están gozosos, no quiero verlos tristes. No me gustaría verlos tristes. Mis hermanos, esto que Jesús está diciendo al Padre es algo increíble, porque Jesús está diciendo no solamente que te va a guardar del mundo y no solamente que te va a guardar para siempre, también Jesús está diciendo que el gozo del Señor estaría sobre nosotros, sobre los discípulos, sobre los creyentes. Este gozo aún en medio de las pruebas, este gozo aún en medio de la enfermedad, este gozo aún en medio de la muerte, este gozo en medio de la escasez va a permanecer en nosotros, porque es un gozo que no proviene de nosotros, proviene del Señor. Y te pregunto, ¿esto es así en nuestras vidas? Es decir, la Escritura en tu propia vida reina tu corazón. Nosotros encontramos gozo aún en las circunstancias que parecieran difíciles. Yo sé que tal vez a ustedes no los está persiguiendo el mundo, no nos está persiguiendo el mundo y todavía no nos ha odiado mucho, pero sin duda nosotros como seres humanos, con problemas, con enfermedades, podemos encontrar varias situaciones en las que tal vez la felicidad no está tan presente, pero el gozo del Señor permanece en nuestros corazones. Es más, déjame cambiarte la pregunta a modo de que la puedas entender un poquito o de ser un poco más claro. ¿Eres feliz? ¿Tienes el gozo del Señor en tu vida? ¿Realmente puedes decir, estoy satisfecho con mi vida? Porque el Señor está conmigo y eso es lo más importante. Tal vez ahorita no tengo trabajo. Tal vez estoy lidiando con una enfermedad o un ser que amo está lidiando con una enfermedad. Tal vez no vivo en la casa que quiero, ni tengo el carro que quiero, ni puedo pagarme las cosas que quisiera, pero eso no es importante. ¿Eres feliz? Porque si no eres feliz, porque si no somos felices, hay una contradicción bastante fuerte entre ser cristiano. A pesar de que no vamos a encontrar un versículo, mis hermanos, que yo recuerde, textualmente que diga el cristiano debe ser el más feliz, creo que es una implicación de nosotros como creyentes. Un creyente es aquel que aún a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, sí, a pesar de tus lágrimas, a pesar del dolor, a pesar de lo que estés viviendo, hay algo en tu corazón que no te deja caer al suelo. Hay algo en tu corazón que no te permite darte por vencido y eso es el Espíritu Santo. Ese es el gozo del Señor. Nuestro gozo, de acuerdo a las Escrituras, viene de conocer a nuestro Señor. Y de hecho eso es algo que el pasaje lo menciona en varias ocasiones. Jesús menciona que hay una importancia en que los discípulos guarden la palabra. Versículo 6 dice, ellos han guardado tu palabra. Versículo 8, la palabra que me diste yo les he dado. Versículo 14, yo les he dado tu palabra. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la Escritura, familia. Que algunas de las implicaciones que nosotros como creyentes debemos de tener es permanecer en su palabra. Es vivir en gozo. Y como tercer característica que yo quiero mencionarte, tiene que ver precisamente con algo que acabo de leer del versículo 17 y es una persona que ha sido libre del poder del mundo. Es una persona que vive santificándose a través de la palabra. Mira lo que dice el versículo 17 al 19. Jesús está orando al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mis hermanos, esta es una implicación que nosotros vemos en el pasaje. Aquellos que han sido rescatados por Cristo no solamente permanecen en su palabra, no solamente tienen gozo en su palabra, se santifican en su palabra. Es decir, buscan hacer lo bueno, no para obtener una salvación, porque sabemos que Efesios 2:8 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvado a través de las obras. Pero si buscamos, dice ese mismo pasaje de Efesios 8, que buscamos hacer obras porque fuimos creados para hacer buenas obras. Es decir, un creyente que entiende el Evangelio, entiende también que su vida tiene que ser una vida de santidad.
Vamos a cometer errores, claro que sí. Vamos a pecar, claro, eres ser humano, soy un ser humano. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer después de pecar? Arrepentirnos, pedir perdón al Señor y buscar la santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y como cuarta implicación o cuarta característica, y con esto voy a ir cerrando, lo que Jesús dice en los últimos versículos, familia, es que otra de las implicaciones que una persona que ha sido libre del poder del mundo es que es una persona que vive en unidad. No sé si lo notaste, pero a partir de la última sección, Jesús constantemente dice esa palabra, que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Jesús está orando al Padre también, no solamente recordando que ahora Él va al Padre, pero ahora deja a su iglesia en este mundo. Y la oración de Jesús es: Señor, ayúdalos para que ellos vivan en unidad. Para que el amor que hay entre nosotros, dice Jesús, también esté en ellos. Y sabes, considero que esto es bastante importante. Porque una de las cosas que yo puedo ver que en todas las iglesias pasa, y claro, Doxa es la primerita en levantar la mano, es que en muchas ocasiones en las iglesias ocurren muchas cosas, menos unidad. La gente se está peleando, la gente está de chismosa diciendo algo que sucedió con otra persona, la gente está inventando cosas, la gente está murmurando cosas, la gente está haciendo todo un chisme de tal vez de algo que realmente no es así. Y estamos ambientados, miren. Pero lo que dice este pasaje, familia, al final de estos versículos, es que Jesús está orando por una iglesia que esté unida, pero una iglesia que se ame, una iglesia que viva la verdad del evangelio y que vaya enfocada en un solo camino, y no que se esté dividiendo y que se esté peleando. Y sabes, yo sé que tú sabes que este tipo de cosas pasan. Provenimos de iglesias que se han peleado, que se han dividido. Que hay gente que se ha robado a las ovejas como si las ovejas fueran de ellos. Y nosotros debemos entender que como creyentes, la implicación que nosotros tenemos si es que hemos sido libres del poder del mundo, además de permanecer en su palabra, además de tener gozo, además de vivir en santidad, es buscando la unidad entre los hermanos. Jesús está orando por un grupo de hombres temerosos, claro, por hombres que no sabían a lo que se enfrentarían. Es más, podemos ver que la palabra nos dice que Jesús está enviando a estos hombres como ovejas en medio de lobos. Esto es lo que dice la palabra. Pero lo que estos hombres hicieron, mis hermanos, fue predicar la palabra para que la palabra transformara y liberara a muchas otras personas, a muchos otros cautivos. ¿Y sabes qué? Esa predicación de estos hombres llegó precisamente hasta nosotros. Después de 2000 años, esta predicación del evangelio llegó a personas que también nos encontrábamos cautivos, presos de nuestras propias pasiones. Pero gracias a la palabra, tú y yo fuimos libres. Pero sabes, no libres solamente para quedarnos cruzados de brazos y decir, bueno, el Señor me salvó, entonces ya soy salvo y solo espero a que suene la trompeta para comenzar a ascender. No. Tú y yo debemos recordar que nuestra libertad tuvo un costo. Y no fue un costo nada barato. Lo que a nosotros nos hizo libres, mis hermanos, y la razón por la que tú y yo podemos permanecer en la palabra, permanecer con gozo, viviendo en santidad y viviendo en unidad, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros como mexicanos, pero antes de eso como creyentes de otra nación que no es esta y de un reino que tampoco es este, nosotros podemos celebrar una libertad que nos es dada por el Señor. ¿Recuerdas la historia de la película que te conté al principio? Hay un hombre al final de esa película que se sacrifica y que gracias a ese sacrificio la gente toma valor para poder levantarse en armas y buscar su libertad. Ahora, no estoy diciendo que Mel Gibson es Jesucristo, no estoy diciendo eso, pero tú y yo podemos encontrar una pequeña referencia ahí y podemos ver cómo para que nosotros pudiéramos ser libres también, hubo uno que tuvo que morir.
Y no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Aquel que vino a este mundo de manera perfecta, sin pecado, dice la palabra de Dios, dándole libertad verdaderamente a nuestras almas. Almas cansadas, necesitadas de esa libertad. Y sabes, la gracia de Dios no solo nos abrió la puerta de nuestra cárcel espiritual, también esa libertad nos dio estas cosas, estas implicaciones que yo te menciono, que nos ayudan a poder crecer en el Señor. Una verdadera libertad eterna, real, una libertad que no se desvanece, que permanece para siempre, con un gozo que permanece aún en medio de las pruebas. Familia, tú y yo estamos celebrando hoy la independencia que tenemos como país, pero tenemos la dicha de poder celebrar todos los días la libertad que tenemos a través de la cruz de Cristo. Y si alguien nos visita por primera vez, segunda vez, o es miembro de Doxa tal vez y aún así no eres creyente, no lo sabemos, déjame decirte algo, mi querido amigo. Tú estás en cadenas. A pesar de sentirte libre en este momento y creer que tú puedes hacer lo que quieras, humanamente puedes tal vez hacerlo, pero espiritualmente la Biblia dice que tú estás prisionero de este mundo. Pero ¿sabes qué? Hay una excelente noticia para ti, una muy, muy buena noticia. Y esa noticia es que Cristo puede darte esa libertad que tu corazón tanto necesitas. Yo hace un momento hice esta pregunta a toda la iglesia: ¿eres feliz? Algunos movieron la cabeza diciendo que sí, otros dudaron un poco. Pero ahora te la hago a ti, amigo, amiga, que nos acompañas y que no eres creyente. ¿Eres feliz? ¿Sientes satisfacción en tu vida, en tu día a día? Déjame decirte algo, Cristo es el único que puede darte esa felicidad y ese gozo que tú necesitas. Porque es el único que puede librar tu corazón. Hemos sido librados de la esclavitud del mundo. Por lo tanto, vivamos nuestra libertad guiados por su palabra. Ponte de pie, familia, por favor, vamos a orar.